Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenida a este espacio. Antes me gustaría conocer cuál es tu nombre. Andrea. Andrea, perfecto. Andrea, ¿me querías que te trate de tú, de usted? No tengo problema. No tienes problema, ok. Cuéntame un poquito, Andrea, ¿cuál es el motivo hoy por el cual estás aquí? Pues se me está haciendo difícil continuar. Se te está haciendo difícil continuar. ¿A qué te refieres con esto, Andrea? O sea, no es ninguna clase de, digamos, algo que te tenga que poner alerta. No, no es así, sino que simplemente el hecho de continuar con un plan de vida se, se me está haciendo muy difícil. Mm, ¿Y desde hace cuánto tiempo se ha presentado como esta dificultad de continuar que me menciona? Ya son 6 meses. Son 6 meses. Ujú. Ok. ¿Y antes había ocurrido algo así? No que yo sepa, no lo que me acuerdo. Ah, pues, sí. Y Andrea, cuéntame un poquito, ¿tú estudias, trabajas? Estoy en el último semestre de la U. Ujú. Ajá. De la... Entonces, básicamente ya solo me falta graduarme. Y te falta ir a actuar. ¿Y qué carrera estudias, Andrea? Marketing. Marketing. Chévere. ¿Y te gusta tu carrera, Andrea? Sí, 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 un poco. un poco. Del 1 al 10, ¿cuánto dirías que te gusta? Mucho. Un 8. Eh, Andrea, hace un momento me dijiste que te gustaba un poco y ahora me mencionas un 8. Mm, ¿Que quizá pasó algo? ¿Te confundiste? O sea, es que al decir un poco me refiero a que me gusta, pero el 8 para mí no significa como bastante, significa como normal. Ya. Bueno, ok. Ok. Y además del plan de vida que, bueno, tú me comentas un poco, Andrea, ¿hay algún otro aspecto que dirías tú que complica aún más esta dificultad de continuar? Como que Como por ejemplo, en la familia, alguna amistad, alguna pareja. en realidad el hecho de no sentir que estoy avanzando está dificultando las otras cosas. Ok, no avanzar. ¿Y qué dirías que es para ti, Andrea, el avanzar? Pues sentir que estás haciendo las cosas para lograr metas, objetivos. Por ejemplo, yo tengo pendiente mi tesis Ujú. y aunque sí está hecha, digamos, en un 60%, todavía está pendiente. Y ese pendiente, Andrea, ¿cómo te hace sentir? Quizá preocupada, temerosa. Generalmente ansiosa. Ansiosa. Ujú. ¿Y sientes esta ansiedad que me mencionas en alguna parte del cuerpo?
O sea, lo que más puedo decir es que generalmente me la paso pensando. ¿Sí? ¿Y hay algún momento del día en que aumenten estos pensamientos? No sé si, digamos, algún momento del día, Ujú. pero generalmente pasa cuando estoy haciendo cualquier otra cosa en vez de hacer lo que realmente sé que tengo que hacer. Mm, ok, ok, Andrea. Y esta ansiedad que tú me cuentas y que, no sé, quizá aparece cuando eh, sabes que no estás haciendo como algo que deberías hacer, eh, nos quizá afecta como el resto de actividades que tienes programadas. Quizás ese es un problema, digamos. No manejo un horario, No, ok. entonces no tengo establecido, digamos, de manera diaria qué cosas voy a hacer. Entonces tengo demasiado tiempo a mi disposición y no sé cómo manejarlo. ¿Salió? No, Gracias. ok. Entonces, solo para entenderlo como un poquito mejor, Andrea, esto de los horarios es principalmente, perdón, no te preocupes, es principalmente por el tiempo, ¿no es cierto? Y por esa disposición a, al querer organizar. Ujú. Ok. Y bueno, ahora Andrea, cuéntame, ¿qué esperas tú de este paso? Ayuda. Ok. Ok. Creo honestamente que ya intenté haciéndolo sola y no está funcionando. O sea, no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de, no sé, de echarle ganas porque, bueno, quizás sí, sí puede ser, Ujú, pero siento más que es el hecho de no tener un orden a seguir. ujú. Bien. Y bueno, escuché que lo hiciste sola. ¿Quieres contarme un poquito qué fueron esas cosas que hiciste sola para toda esta situación que me comentas? Pero básicamente la tesis, o sea, en estos 6 meses he estado va y ven, como hay semanas en las que me ocupo con otras cosas, mm, actividades o un poco he intentado también pensar que quizás esta desconexión viene de un sentido de cansancio, como que por mucho tiempo fue la universidad, esa rutina y todas esas cosas, y entonces pensé que lo que necesitaba era descansar, pero ya descansé y ese descanso fue como que me desconecto totalmente y ahora se vuelve mucho más difícil retomar. Luego pensé que era una cuestión de que quizás necesitaba reconectar conmigo mismo. He intentado hacer actividades que antes, hace mucho tiempo, como que hacía, que me gustaban, que me gustan, pero siento que tampoco va por ahí la cosa. Es como que no depende, no es una cuestión de desmotivación, es una cuestión como, sí, como falta de orden, como falta de claridad. ¿Ok?
Y Andrea, quizás crees que hubiera sido necesario como no tomarte este descanso para que nada de esto hubiera como pasado. No tomé. No tomarte descanso. Un poco sí, porque siento que así habría, digamos, seguido como la rutina que tenía antes, pero aún así termina siendo ambiguo, porque una vez ya estás egresada de la universidad, es, es diferente. Tienes todo el tiempo a tu disposición y pasas de tener, yo qué sé, 5 horas a la semana, tales materias y tales días, estas actividades y aparte cosas extracurriculares o planes, lo que sea, a tener todo el tiempo libre y puedes hacer literalmente todo. Perdón. Y aún así, no sé, o sea, me resulta mucho más fácil concentrarme en cualquier otra cosa. Cosas de mi casa, cosas de mi cuarto, como tanto tiempo que estuve fuera de estos espacios, me hacía sentir en culpa de que no estaba cuidando mi propio espacio. Y ahora que ya lo estoy cuidando, siento que es como si no existiera otra cosa más que eso y estoy cansada de esa, digamos, decisión. Ujú. Ujú. Ok, gracias, Andrea, por compartirme todo esto. Me gustaría como aclarar algo que por ahí para mí eh, no me quedó como tan preciso. Cuando te refieres a cuidar, esta decisión de cuidarte espacio, eh, ¿lo haces realmente por ti, Andrea? Bueno, O sea, ¿es algo que tú disfrutas realmente? mm, pues un poco. Un poco. Y es un poco. Un poco es del 1 al 10. ¿Cuánto sería un poco? Porque 8 es un poco. Mm, es que no es algo que no me guste hacer, Ok. pero tampoco es algo como que me quiero pasar todo el tiempo haciendo. Pero sí es necesario. Como siento que cuando me quedo en casa y tengo que trabajar la tesis, Ujú. es una carga el hecho de tener que hacerme la comida y limpiar los platos y luego darme cuenta de que tengo que retirar platos y luego ya es hora para hacer el almuerzo y otra vez, entonces es muy poco tiempo el que termino ocupando para la tesis porque termino más distraída en otras cosas. ¿Y has podido conversar quizá con alguien de todo esto que has estado atravesando? No, ¿No? O sea, ¿vives sola, Andrea? ¿Vives no vivo con mis papás, pero no hablo con ellos porque no quiero, por un lado preocuparlos, pero por otro lado que salen con alguna respuesta que no deseo escuchar. como cuál, Andrea? ¿Cuál sería esa respuesta que no quisieras escuchar? No sé, que me sirven en un vaso de agua, quizás. Que te invalide todo esto que estás atravesando. ¿Y qué sería eso que sí quisieras escuchar, Andrea, de tus papás? Ujú. Hace un momento
mencionabas, Andrea, que habías retomado ciertas actividades que te gustaban. ¿Podrías comentarme un poquito más sobre esas actividades? ¿Cuáles eran? Pues hacer ejercicio, ¿Qué? mm, irme a nadar al menos una vez al mes. Ujú. Es ¿Qué? principalmente. Y estas actividades que tú me comentas, ¿qué generan en ti? ¿Qué emoción dirías tú que? Mm, bueno, con lo del ejercicio, principalmente voy a un gimnasio y el hecho de que es pagado Ok. me hace comprometerme más, porque ajá, básicamente no quiero que sea dinero desperdiciado. Ujú. Y, pero indistintamente de eso, me siento muy bien, porque sea o no por el dinero, estoy cumpliendo. Ajá. Ok. Y quizá en algún momento pasa por tu mente que todas estas actividades te ayudan a desconectarte. Mm, sí. Sí. Ujú. ¿Qué tanto te ayudan a desconectar? O sea, me ayudan a desconectarme en el sentido de que no me lo paso pensando. Normalmente me lo paso pensando, pero por momentos sí llegan, ya cuando, o sea, cuando no estoy en esa situación, llegan pensamientos como, ¿por qué no puedes invertir esta energía en lo otro? ¿Por qué este compromiso no puedes ponerlo lo otro? Y cuando llega este pensamiento y pasa este pensamiento por tu mente, ¿qué sueles hacer después, André? ¿Cómo que suelo hacer? Cuando dices que, ¿por qué no puedes invertir como tu energía, por ejemplo, en la tesis? ¿Qué sueles hacer? ¿Sueles quizá frustrarte? ¿Sueles quizá, no sé, salir a hacer ejercicio? Quizá, no sé, pintas o evitas como este pensamiento y haces cualquier otra actividad, Ujú. haces otra actividad. Igual como hacer ejercicio o alguna actividad que requiera, por ejemplo, no sé, la pintura, el dibujo. Cuéntame. Bueno, te cuento un poquito por qué te pregunto esto, porque eh, en algunos momentos estos pensamientos que llegan en momentos donde el mundo se siente caótico o escuchamos como un montón de voces, solemos evitar que o aceptar como este tipo de, de pensamientos con acciones, por ejemplo, como dormir, como ver el celular o como simplemente dormir. Ujú. Entonces, por eso te preguntaba, Andrea, ¿qué solías hacer cuando estos pensamientos eh, pasaban por tu mente? Generalmente sí prefiero hacer cualquier otra cosa, así sea meterme en el teléfono, a veces cuando me siento, bueno, ha pasado muy poco últimamente,
pero pues me siento demasiado como abrumada y triste. Sí, me pongo a pintar, pero no termino de sentir una conexión totalmente, mm, ujú, una conexión totalmente con eso. De ahí, pues, sí, me pongo a ver series, me pongo a acostarme o pasar con mi mamá un poco de tiempo, o a veces incluso solo salir de la casa porque a mí me abruma estar demasiado en mi casa. ¿Y hay alguna razón en específico por la cual no te gusta estar como en tu casa? Mm, no, simplemente siento como que cuando salgo y hago cosas, Ujú. sea acompañar a mi mamá a tal cosa, o sea porque a veces tengo que ir a hacer trámites a la universidad, o las tutorías, o todo eso, me siento productiva. Y cuando me quedo en casa siento que no soy nada productiva. Y este pensamiento de que no eres productiva, eh, por ejemplo, ¿qué necesitaría un día para ti para que sea productivo? Para que tú puedas decir, hoy me sentí productiva. Mm, Pues, por ejemplo, y una vez, hace ya al inicio de este tiempo, empecé a ir a la universidad a hacer la tesis porque en la biblioteca me concentraba más que en mi propia casa. Y terminaba siendo, por ejemplo, como un ambiente que sí o sí te obliga a avanzar porque no tienes con qué distraerte. Ujú. A diferencia de en la casa, que te distraes con el desayuno, con el almuerzo, con limpiar, con barrer, con lo que sea. Y, ajá, el simple hecho de salir de mi casa para ir a hacer la tesis, así sea a 1 hora de distancia, me hacía regresar con la gratificación de que estaba avanzando. Aunque mi mamá me decía como, pero ¿por qué sales? Pero no tienes la necesidad. Simplemente era como, ajá, como que ahí lo estaba logrando y ahora que me quedo en la casa es muy diferente. ¿Y crees que esto de que no puedas hacer la tesis en la biblioteca de la universidad es exclusivamente por esto que dijo tu mami? O sea, que si es que no lo sigo haciendo es por ella. Ajá. Ah, un poco, pero también por el hecho de que al estar fuera terminas gastando más Ok. en pasajes, en comida, en todo eso. ¿Y qué tanto te gustaría volver a hacer tu tesis en la universidad? No sé qué tanto, pero sí creo que el hecho de que al menos sentir que avanzó Ujú. me ayudaría mucho. Ok. Y mencionabas algo como de la comida, trajiste aquí a la consulta, mencionaste algo de los alimentos. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha estado tu alimentación desde que surgió este problema? ¿Ha habido algún cambio? Pues yo creo que es normal. ¿No? ¿Y has tenido algún problema con tus horarios de sueño? Siento que duermo demasiado. Sientes que duermes demasiado.
Eh, ¿Cuánto sueles dormir, Andrea? 8 horas. 8 horas. Ok, bueno, ya, ok. ¿Y cuánto sería para ti como lo adecuado dormir? O sea, cuando estaba en la universidad dormía 5 o 6 horas. La cosa es que ahora, bueno, antes yo que sé, me acostaba a las 11 y me levantaba a las 5. Ujú. Pero ahora es como que me acuesto a las 11 y me levanto a las 8 o a las 7 y siento que es como que duermo demasiado y a veces me siento hasta un poco lenta, digámoslo, por dormir, no sé. Aunque 8 horas en realidad es como lo normal, digámoslo. Pero ajá, yo siento que es como que duermo demasiado y levantarme ahora a las 8 o 9 de la mañana es como siento que pierdo mucho del día. Pierdes muchos días. Ok. Y con dices que pierdes mucho del día. ¿Qué crees que pudieras hacer en ese tiempo que dices tú? ¿Puedo tomar uno? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que digo de qué? ¿Qué es lo que quisieras saber en este tiempo perdido? ¿Qué crees que pudieras hacer en todo este, como tú lo llamas, este tiempo perdido? Pues podría ir temprano al gimnasio para luego regresar, desayunar y sentarme, digamos, más horas a hacer la tesis y no levantarme, desayunar, sentarme un ratito a hacer la tesis y ya al rato ya son que las 12 y me pongo a cocinar. De ahí siquiera ya se te va una hora o una hora y media. Ujú. Ok, ok. Y si tuvieras que ponerle como, por ejemplo, un título Ok. a todo esto a toda esta situación que me has comentado y has traído este espacio, ¿cuál sería un título? No estoy avanzando. No estás avanzando. Ok, no estás avanzando. ¿Y qué sería o qué empezarías a hacer, Andrea, para poder sentir que estás avanzando? No sé. No lo sabes. Me gustaría, digamos, establecerme horario, digamos. Pero también me frustra la idea de si voy a lograr cumplir ese horario dentro de mi casa, con todas las cosas que se me atraviesan antes de. ¿Y puedes recordarme cómo, cuáles eran todas esas cosas que se te atravesaban? El desayuno, el almuerzo, limpiar, ordenar, los perros, todo eso. No, las mascotas. Ok. Y no sé, quizás estas actividades me causan un poquito de curiosidad. ¿Estas actividades las haces únicamente tú o quizás las comparten entre tu familia? Sí, las compartimos un poco, muy poco. No. ¿Qué es un poco para ti? ¿Qué tampoco comparten estas actividades? Pues mi mamá tiene la concepción de que si ella va a ir a almorzar en la casa y yo estoy en la casa, la recibo con el almuerzo. Pero asimismo me organizo para hacer la merienda.
y asimismo debo tener la casa limpia para cuando llegue. Y asimismo estoy al cuidado de los perros con mi hermana. Pero si cualquiera de las dos tiene obligaciones, la otra tiene que hacerse cargo. Y ajá, son varias cosas. Ok, ¿y tu hermana es mayor, es menor? Es mayor, Mayor. ¿Por cuántos años es mayor? por 3. Por tres. Ok. Eso quiere decir que quizá ya terminó su etapa universitaria también. Sí, está trabajando. Ella trabaja. Ajá, ok. Y cuando comparten estas actividades como del hogar, Ujú. la comunicación es quizá activa o no hay una comunicación como recíproca. Cuando comparto las actividades del hogar con ella. Sí. Mm, A veces es recíproca, pero no todo el tiempo. Es que está la excusa ahí de si llegan del trabajo, bueno, no sé si excusa o motivo, pero si llegan del trabajo, la persona que pasó dentro de la casa es la que tiene que encargarse de todo lo demás. ok. Bueno, vamos a hacer hasta aquí un pequeño repaso de todo lo que me has comentado, ¿ok? Entonces, me comentabas que se te hace difícil continuar, eh, que muchas veces vienen estos pensamientos de que, ¿por qué no puedes invertir como mejor tu tiempo en hacer la tesis? O, por ejemplo, esto de que duermes mucho y quizá permites mucho el tiempo y que de este espacio esperas ayuda porque ya lo has intentado muchas veces sola. Sin embargo, me gustaría preguntarte ahora, Andrea, cuando mencionas que quieres ayuda, ¿a qué tipo de ayuda te refieres exactamente? Claridad, ¿Me puedes repetir, Andrea, perdón? claridad. Claridad, ah, perdón, claridad. O sea, quisieras que quizá trabajemos en cómo podemos hacer más preciso como tu plan de vida. Ujú. Ok, Pero más que tener claro el plan de vida, tener claro cómo ejecutarlo, como qué cosas hacer para seguir avanzando y precisamente sentir que estoy avanzando. y ese sentir que estás ese sentir que estás avanzando, Andrea, además de que cumplirías como ciertas metas o ciertos objetivos, ¿cómo más podrías sentir que estás avanzando? Pues retomando esta independencia que tenía para hacer las cosas y sosteniéndola a lo largo del tiempo, de manera que me permita no solo acabar mi tesis, sino tener otros planes para el futuro, como conseguir trabajo o encontrar otras fuentes de ingresos, todo eso. ¿Y qué tan independiente actualmente te consideras, Andrea? En todo sentido. Sí, en todo sentido.
No sé, creo que un 60 o 70%. ¿Consideras? Pasa que cuando me preguntas sobre independencia, Ujú. lo primero que se me viene a la mente es independencia económica. Y referente a eso, sí siento que no tengo nada. Wow. Y me mencionabas que, bueno, querías tener, por ejemplo, un trabajo y, no sé, quizá como alguna otra fuente de ingreso. Ujú. ¿Crees que eso podría como ayudar a como que sientas que has retomado o bueno, has iniciado con esta independencia económica? Ujú. Sí. 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 Andrea, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? No me gusta pensar en el futuro. No te gusta pensar en el futuro. Ok. ¿Y hay alguna razón en específico que me quieras compartir por la cual no te gusta pensar en el futuro? No, simplemente me da ansiedad. Y esa ansiedad es muy grande o Mm, mm, sí, porque tengo miedo. miedo. Ok. Miedo de qué va a pasar en el futuro o qué es el miedo. Miedo de fracasar. Ok, miedo de fracasar. Y para ti, ¿qué es fracasar, Andrea? Pues principalmente me da miedo no conseguir trabajo, no lograr independizarme y bueno, consecutivamente todo lo que acarrea eso, ¿no? No irte a la casa de tus papás, no tener una casa, no tener un trabajo. Ajá. Ok. ¿Y tienes pensado como algún lugar en el que te gustaría como trabajar? No he buscado la verdad. No, claro. ¿Y te gustaría trabajar de la carrera en la que estás ahorita? ¿O te gustaría trabajar en otra cosa? Eso es curioso, porque obviamente me gustaría trabajar de lo que estudié, pero no sé por qué siento que hay una predisposición a proyectarme en que probablemente me toque trabajar de otra cosa. Mm, ¿y por qué consideras que hay este motivo o esta predisposición a trabajar en otra cosa? Mm, Porque es muy incierto conseguir empleo. Es muy incierto. Ok, incierto. ¿Puedes explicarme qué sería incierto como para ti? Es que no tienes la
verdad o el control sobre eso. No depende de ti. No depende. Acá Ok. puede deberse al hecho de que haya postulado, no muchos, pero sí un par de trabajos. Y no sé, quizás mi currículum no es tan convincente. ¿Y a qué crees que se deba que tu currículum no sea tan convincente? No lo sé. Y te, y te han dicho algo, como a las empresas de las que has postulado, te han dado algún feedback, alguna retroalimentación Ujú. o, o alguna respuesta cortita. Mm, no necesariamente. No necesariamente. Hay que calcular. Que no sé cómo ser en otras áreas, pero al menos en las empresas en las que yo he intentado postular, Ujú. no te dan una respuesta de si sí o si no. Simplemente supongo que si quedas, te dan una respuesta y si no, pues no. Porque esto es importante, conocer. Bien, Andrea, eh, ¿qué sería cómo se vería tu vida si no estuviera como llena, como quizá, cómo sería tu vida mm, si no existiera como este miedo al fracaso? Mm. Pues me veo avanzando, ¿Te ves avanzando? me veo teniendo un trabajo, una estabilidad económica, pudiendo ayudar a mis papás también económicamente, teniendo cierta libertad para hacer las cosas que quiera sin la incertidumbre de no tengo dinero. Am, ajá, aspirando constantemente como al crecimiento. Sí, es muy valioso el compartes. Y es que ayuda en algo el fracaso de las personas, o solo está bien, No lo sé. ¿no sabes? ¿Y has escuchado como alguna historia de alguien que en la cual como este fracaso le ayudó a algo? Ujú. Sí, sí he escuchado que algunas personas, digamos, fracasar o topar fondo les ayuda a ir una segunda vez con más motivación. Ok. ¿Y qué piensas al respecto de esto? No lo sé. Quizás yo aún no he fracasado, pero no sé si podría salir muy bien de esa situación. Mm, ¿por qué consideras que no podrías salir bien de esa situación? Mm, simplemente ahorita tengo todo el tiempo a mi disposición para manejarlo y avanzar y, digamos, terminar con la tesis y aún así me estoy frenando, aún así estoy paralizándome. Entonces, si no estoy en la perseverancia,
esa no es la circunstancia, se me vuelve una depresión. Mm, Hemos tocado quizá temas un poco profundos y bueno, noto que se te entrecorta un poco. Cuéntame, ¿cómo te has sentido hasta este momento de la sesión? Mm, constantemente triste. ¿Hay algún tema en específico por el cual te sientas triste? No, simplemente todo el tema es difícil. Entonces, entiendo que eh, ciertas temáticas, Perdón. no te preocupes. Andrea, es un espacio en el cual puedas contar y expresar todo lo que muchas veces no le contamos a nadie. Ujú. Porque se nos hace difícil, porque tenemos miedo y muchas veces preferimos guardarlo, porque expresarlo también es una decisión que requiere mucho valor. Sin embargo, yo rescato que el día de hoy has como podido traer esto a la terapia y que entiendo que no debe ser algo fácil. Sin embargo, eres muy valiente al poder estar aquí hoy y haberte dado esta oportunidad. ¿Hay algo que quisieras agregar? ¿Hay algo que quisieras eh, decirme al respecto? Pero no termino de entender de qué manera se va a trabajar. Ok, bueno, te explico un poquito. Vamos a primero a utilizar como diferentes eh, herramientas dentro de todo este proceso. No busco que quizá ignores como los pensamientos o los sentimientos o las emociones que muchas veces llegan aquí a la sesión, sino que las mires desde otra perspectiva. Ujú. Porque muchas veces lo que pasa es que nos centramos y esto es lo que A, ACT busca, ¿ya? Ese es uno de mis enfoques y con el cual vamos a trabajar y si existiese como algún, alguna alerta, algo que no te llegue a gustar, dentro del proceso lo podemos como modificar para que este proceso se adapte a ti, porque recuerda que este es un proceso completamente tuyo, al igual que este espacio y que todo lo que me comentes dentro de la sesión es completamente confidencial. Yo no le voy a contar nada a nadie. Sin embargo, también es importante que recuerdes que la confidencialidad se rompe una vez que tu vida o la de una tercera persona esté en peligro. ¿Cómo, qué te parece esto que te comento? Interesante. Interesante. ¿Habías estado ya en sesión antes? No, No, es tu primera vez en terapia. Ujú. Ok. Ok, chévere. ¿Tienes, no sé, eh, alguna pregunta, algo en lo que yo te pueda ayudar? mm, a mí me queda muy ambiguo el proceso que vamos a llevar. Entiendo que puede que quizá
todo este proceso de cómo se maneja, se maneja, suele ser muy complicado. Sin embargo, con el paso de las sesiones también vas a poder comprender un poquito más de cómo funciona esto. Em, mm, bueno, algo más que quizá estamos ya llegando a nuestro... O sea, simplemente quiero saber si siempre este espacio va a ser solo para desahogarme o también se pone en práctica cosas. Ok. Bueno, te comentaré, como tú lo mencionas, este va a ser un espacio para poder desahogarte y también vamos a poder trabajar todo esto que tú me mencionaste al inicio y si existe algo más en lo que tú quisieras eh, trabajar, puedes traerlo aquí a la sesión. Ujú, sin ningún problema. Está bien. Ah, eso era, ok. Bueno, Andrea, ¿te parece bien si nos vemos la siguiente semana? Sí, ¿Tienes algún horario en específico o en este está bien? sí, está bien. En este está bien. Bueno, Andrea, entonces mi asistente estará coordinando la siguiente sesión contigo y que tengas una linda semana. Gracias. Ya. Gracias. Chao. Chao. Bye, suerte.